Entonces es un poco complicado saber cuál es el fondo del asunto, por qué se tomó esta determinación de enviar tropas a Ucrania y qué es lo que sucedía en ese país, en Ucrania, para que se tomara, insisto, esta ya estrategia avanzada, ofensiva, por parte del presidente de Rusia. Y para eso le agradezco mucho que nos acompañe en Momentum nuestro compañero Alejandro Kirk. Él es periodista independiente, colaborador de Hispan TV y de Telesur. Alejandro, buenos días, bienvenido a Momentum, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, mucho, el gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias. Pues queremos que nos ayudes a entender qué es lo que sucede en Ucrania, en este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué se tomó la determinación de enviar tropas e iniciar, pues sí, una ofensiva, un ataque? ¿Qué es lo que había sucedido antes entre ambos países, entre Rusia y Ucrania, que desató esta decisión de un conflicto armado, Alejandro? Bueno, es una larga historia, pero creo que el trasfondo de todo esto no es tanto el conflicto entre Ucrania y Rusia como el conflicto entre Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que esos son los que se están enfrentando y no se están enfrentando por el territorio de Ucrania, sino que aquí está en juego, me da la impresión a mí como observador, que se está dirimiendo aquí la primera gran batalla geoestratégica del nuevo orden mundial multipolar. Creo que lo que se está, hay una reorganización mundial del capitalismo. Hace un tiempo yo entrevisté a un compatriota de ustedes, el economista Barreda de la Universidad Autónoma de México, y él nos decía ya en 2017 que la caída de la elección de Trump y toda la caída gradual del neoliberalismo por razones objetivas, no por ideología, iba a causar una reorganización mundial del capitalismo. Y es lo que estamos viendo. Rusia, China, Irán, la India están conformando un bloque económico y político que está ejerciendo en este momento su poder. Esa es la impresión inicial. Sobre el territorio mismo de Ucrania, obviamente acabamos de estar escuchando a la vocera Zaharova, de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Lo que hay es que, como hace poco estaba leyendo una entrevista una columna de un profesor de Harvard, se me va el nombre ahora, que decía que ninguna potencia de nivel medio, y más aún una potencia mundial nuclear como Rusia, va a estar tranquila que le rodeen el país de bases militares con armamento nuclear. Ya hemos visto la reacción de Estados Unidos en 1962 cuando hubo misiles en Cuba. ¿Cómo sería una reacción si hubiera misiles en México y en Canadá frente a Estados Unidos? Entonces, esa preocupación de la seguridad, primero soviética y ahora rusa, la extensión de la OTAN a 30 países cuando ya se había acabado hace rato el comunismo o el socialismo en Rusia, es la que ha gatillado, yo creo, esta reacción de Putin, que no se ha visto acorralado sin otra alternativa que neutralizar la posibilidad de que haya misiles nucleares a 5 minutos de Moscú. Y por otro lado está este tema de las sanciones que tú mencionas. Yo creo que el fondo del asunto, y vuelvo al inicio, el fondo de esto que yo digo, que es la confrontación entre dos grupos de poder, está en lo que tú mencionas, las sanciones. Ya Rusia había dicho que le iban a aplicar sanciones de cualquier manera y que todo esto es un pretexto para aplicar esas sanciones y que esas sanciones están destinadas, como lo dijo hoy la presidenta o secretaria, no sé el cargo exacto de la Comisión Económica Europea, la señora van der Leyen, que de lo que se trata ahora es de degradar la economía rusa, degradar la industria, generar inflación y destruir el desarrollo de Rusia. Eso es lo que denunció Rusia hace 2 semanas, de que exactamente de eso se trataba. Y por tanto, hay quienes piensan que al mandar hasta hacer esta operación militar, Rusia pisó el palito de la trampa
de dar pretexto a estas sanciones. Puede ser, no lo sé, no soy estratega militar, pero sin duda que durante estos años de 2014 hasta ahora Rusia ha estado ya bajo sanciones y ha creado una economía fortaleza, ha disminuido el valor del dólar, la proporción del dólar en sus transacciones internacionales y también del euro, tiene el equivalente a 600.000 millones de dólares en reservas monetarias que no están al alcance de la Unión Europea y de Estados Unidos, y ha diversificado su comercio y su industria, de manera que es relativo, como tú dices, qué efecto puedan tener esas sanciones y si van a dañar más al sancionador que al sancionado. ¿Y cuánto van a durar? Ya subió el precio del gas, ha estado subiendo todas estas semanas, están todavía en invierno en Europa y se están calentando a precios 3 veces mayores por el gas que les llega de Estados Unidos. Pero el propósito denunciado por Rusia y que se está aplicando ya explícitamente es detener el desarrollo de Rusia, acabar con una competencia que junto a China están formando un bloque económico, financiero, político, militar, que está cambiando el unipolarismo que hemos tenido desde 1991 en el planeta. Eso más o menos creo que explicaría todo el fenómeno. O sea que estamos hablando, como tú me mencionas, Alejandro, no un tema territorial de que se quieran quedar con el país, pues con la zona de Ucrania, sino de algo como una medida de defensa de lo que podría ocurrir atrás. Y yo mencionaba esto de las sanciones porque leía algunos, dentro de todo este montón de información que ha surgido, pues sí veía, por ejemplo, que en Alemania pues están también un movimiento importante pidiendo que tengan cuidado con esto del gas, porque Alemania depende mucho del gas, por ejemplo, de Rusia. Hay países que tienen una economía importante y que sectores muy importantes de sus economías pues dependen de las compras que hacen estas personas millonarios rusos, nuevos ricos. Ya no son tan nuevos, pero que tienen un capital importantísimo. Eso por un lado. Y por el otro también dentro de esta confusión que hay, Alejandro, se ha mencionado mucho que está la idea de que Vladimir Putin está también planteando una especie de defensa contra un régimen que, pues sí, no son amigos, por supuesto, sino que al contrario es abiertamente enemigo. Hay quien plantea que Ucrania tiene una forma de entender el gobierno y de constitución de su propio espacio de ofensiva, inclusive hasta militar, que se parece mucho a los agresores que tuvo Rusia en algún momento, en la Segunda Guerra Mundial, concretamente con la Alemania nazi. Y se habla, por ejemplo, de que habría una cierta proclividad de Ucrania justo para convertirse en una especie de resurgimiento de esta ideología contraria a Rusia. ¿Hay algo de razón en esto o es también parte de esta confusión informativa, Alejandro? Bueno, Putin lo planteó en su discurso de la noche de la madrugada del jueves en Moscú, cuando anunció el inicio de esta operación militar. Y allí dijo que Rusia no cometería el mismo error que cometió la Unión Soviética en 1939, cuando para frenar a la Alemania nazi dio concesiones a través de un pacto de no agresión. Esto es la primera vez, es bueno aclararlo, la primera vez en la historia rusa que alguien cuestiona la necesidad de ese pacto con Alemania. Y el día anterior, el lunes 21, cuando anunció el reconocimiento de las dos repúblicas del Donbass, Putin también cuestionó toda la historia soviética, toda la política de las nacionalidades y de las repúblicas autónomas, y la paz de Brest-Litovsk, que se celebró en 1918, en que para conseguir la paz, Vladimir Lenin, el líder soviético, entregó mucho territorio a Alemania a cambio de un cese de las hostilidades. Putin ha planteado que en este momento a Ucrania no había que esperar
que entrara la OTAN, que tuviera los misiles en su territorio para actuar y que había que prevenir el desarrollo de esos acontecimientos de una manera tajante, y es lo que han hecho. Y es lo que han hecho también, si tú observas los movimientos militares, Rusia obviamente no está allí para forzar, para mostrar una posición de fuerza y retirarse o demostrar que puede hacer esto, sino que lo está haciendo. Han atacado de una manera confluyente en todo el territorio ucraniano, han neutralizado prácticamente a las Fuerzas Armadas, que han combatido, por cierto, muy poco. Hace poco estaba mirando Al Jazeera y hay un corresponsal que tenían en una base militar naval en el sureste de Ucrania, y que había un cuidador en la base, un cuidador. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Es como un guardia, un portero de la base que les cuenta al reportero que se habían ido cuando los rusos avisaron que iban a atacar. Entonces abandonaron una base naval entera sin pelear. Eso no es lo que había anunciado Zelensky, el primer ministro ucraniano. Entonces, los rusos han dicho que el objetivo de esto es, uno, desmilitarizar y neutralizar el riesgo de una Ucrania nuclear, que es lo que habían anunciado. Hay que recordar que Ucrania tenía armas nucleares, tiene la tecnología para desarrollar armas nucleares, tiene dónde hacerlo y tiene los técnicos. Entonces, Rusia dice que eso no lo iba a permitir y que va a desmilitarizar y desnazificar. ¿Por qué desnazificar? Desde el 2014 hasta ahora, desde las manifestaciones del Maidán que produjeron el golpe de Estado, se han desarrollado en Ucrania estos grupos armados que ya no son paramilitares, son militares propiamente, como el batallón Azov, que son de bandera, incluso de simbología nazi, que son supremacistas blancos racistas, y que han sido los a punta de lanza de los ataques que ha habido durante todo este periodo al Donbass, a las dos repúblicas. Estos grupos, recordemos que en 2014 quemaron vivos a 50 personas en la sede sindical de Crimea. Y el desarrollo de esta ideología nazi ha sido no solo permitida, sino que se han incorporado al ejército ucraniano. Entonces, desnazificar a una ideología que está prohibida, castigada en toda Europa y en todo el mundo prácticamente, es una de las misiones que ellos han planteado. Y la otra es que Ucrania sea una república neutral, que no entre de ninguna manera a la OTAN, y creo que ese sería el objetivo, aparte de ya garantizar la seguridad y la estabilidad de las dos repúblicas, que por cierto están también en una ofensiva para ocupar todo el territorio original de esos distritos del sureste de Ucrania. Me refiero a Donetsk y Lugansk. Entonces, sí, el tema ideológico está jugando un papel, y esta estrategia de los rusos no van, la doctrina militar rusa creada en los años 30 de la ofensiva en profundidad no está para operaciones parciales. Ellos han dicho siempre, si nos atacan, nosotros vamos a atacar hasta la raíz del problema. Y es lo que están haciendo. Están avanzando, ya están preparándose los contingentes, los escalones de refuerzo, las tropas que se están agrupando en distintos lugares de Rusia para consolidar esta ofensiva y llegar al núcleo del problema tal como ellos los ven. Claro, esto, como toda la guerra, está lleno de mentiras, propaganda, exageraciones y secretos que no conocemos. Sí, claro, es la masacre de Odessa, esta masacre que ocurrió en mayo de 2014, donde, como bien dices, Alejandro, pues hubo un enfrentamiento de supremacistas ucranianos que pues sí quemaron vivos a 48 personas, lesionaron a 88 más, y es una masacre que ha sido condenada internacionalmente. Ha habido misiones ahí mismo para investigar los hechos, peticiones de que se aclare, y hasta ahora no ha habido nada. Es como algo que está también ahí, ahora se recuerda en este proceso de conflicto armado entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es el papel que tú ves que desempeñarían dos elementos, dos países importantes que están también alrededor de todos los intereses económicos, territoriales y de recursos
de recursos naturales, que no es nada más un tema de misiles que apunten o no a algún lugar, creo yo, a reserva de lo que tú piensas, Alejandro, sino también de recursos. Estados Unidos, por un lado, con un presidente Biden que ha sido muy cuestionado por la forma como ha reaccionado, algunos dicen que muy tibia, yo no lo sé, y China que también está, que no ha tomado una posición clara de condena este conflicto armado. ¿Cuál es en esta órbita, en estos dos elementos, el papel que podrían jugar a partir de ya mismo? Porque las guerras que en el siglo XXI, desde hace un rato, se mueven con muchísima rapidez, Alejandro. Bueno, Ucrania tiene obviamente recursos de todo tipo, pero la zona más desarrollada de Ucrania es la zona oriental, la que está al lado de Rusia y de Bielorrusia. La zona industrial, sobre todo esta del Donbass, Kharkov, que hemos escuchado, era una ciudad héroe durante la Segunda Guerra Mundial y ahora está nuevamente en el tema bélico. Y la zona occidental de Ucrania ha sido la tradicionalmente agraria, donde se producen los alimentos. Acuérdate que Ucrania era el granero de la Unión Soviética y tenía por eso una importancia estratégica. Pero entonces cuando Alemania invade Ucrania, el año 41 del siglo pasado, se concentra en controlar las plantaciones de trigo y en acudir a esta zona industrial del Donbass, de Kharkov, del sureste ucraniano. Entonces Ucrania en estos, digamos, 30 años que tiene de independencia, que no había tenido independencia en los 1000 años anteriores, ha perdido bastante de su potencial económico porque han entrado capitales extranjeros a minimizar el papel económico y evitar que también lo que intentan con Rusia, que se convierta en una potencia que pudiera ser peligrosa a los intereses de los países de la Unión Europea. Entonces, obviamente en todo esto siempre hay un trasfondo económico, pero creo que en este momento hay un trasfondo geoestratégico que es mayor que el económico, que es el desarrollo de Rusia como una potencia, volver a la escena global como una superpotencia en alianza con China. Yo creo que para Estados Unidos, cuando Putin revela que le pidió o le planteó a Bill Clinton la posibilidad de que Rusia entrara a la OTAN y que Bill Clinton negó de plano esa posibilidad, es porque Rusia es un país demasiado grande como para tenerlo de socio, porque eso se convierte en un competidor. Dejarlo que se desarrolle lo convierte en un competidor. Y es lo que ha estado ocurriendo. Y fíjate, hace el año 1999 un par de coroneles chinos escribieron un libro que se llama La guerra sin restricciones, y que es como un manual de la guerra para países que no tienen los recursos que tiene Estados Unidos. China en ese momento no los tenían. Y allí plantean un concepto bien interesante, que de lo que se trataba después de la guerra del Golfo, los países pobres que se quieran enfrentar a Estados Unidos tienen que aplicar otra forma de luchar que no es la competencia directa. Entonces ellos hablan, hasta ese momento se habían usado se hacían las guerras que las armas que los países tenían permitían hacer. Si yo tengo tantos misiles, hago la guerra que se necesitan esos misiles. Ellos plantean otra cosa, hacer las armas para la guerra que yo quiero hacer, la que yo puedo hacer. ¿Qué planteaban ellos? La cibernética y la construcción de ciertas armas que sean eficaces sin entrar en una sangría económica como le ocurrió a la Unión Soviética. Y fíjate que la Unión Soviética, Rusia, tiene el presupuesto militar 10 veces menor que el de Estados Unidos, 2 veces menor o 3 veces menor que el de China. Sin embargo, tiene una ventaja estratégica con una serie de componentes como estos misiles hipersónicos que, según especialistas que yo he consultado en artillería, le dan una ventaja de cerca de 15 años frente a Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha hecho Rusia?
ha construido las armas para el tipo de guerra que le sirve a Rusia. Y es lo que está ocurriendo ahora. Tiene superioridad militar por una tecnología superior en el campo en que ellos decidieron invertir. Entonces han creado una situación en que ellos tienen ventaja y no se han sometido a la guerra económica que desangró a la URSS. ¿Te acuerdas? La carrera armamentista. Entonces están cambiando las condiciones en que se hace la guerra y también hay algo que no sabemos, pero que se denunció previo a la intervención militar, es que hackers que no se identificaron habían prácticamente paralizado al gobierno ucraniano. Podemos presumir, sin tener el dato concreto, de que también paralizaron al sistema de control y comando de las Fuerzas Armadas y tal vez por eso ha sido tan fácil en 2 días prácticamente tener ya saldado el tema bélico. Sí, sí, no, la capacidad de invasión tecnológica que han demostrado en los últimos años, pues sí, los hackers atribuidos a Rusia, pues está clarísimo. Nada más ni nada menos lo que ocurrió en la elección de Donald Trump, por ejemplo. No hay que olvidar la maquinaria de propaganda que se denunció que existió en favor de este polémico presidente de Estados Unidos. Y hablando de propaganda, ¿qué opinión tienes? ¿Tú cómo ves? Tú como periodista, como analista muy puntual, con una opinión una mirada muy quirúrgica. Alejandro, ¿cómo ves lo que estamos viendo ahora en términos mediáticos? Tenemos la parte tradicional, que en una guerra hay una cantidad importantísima de mentiras y de manipulaciones y propaganda, pero más allá de eso, el comportamiento de los medios, ¿cómo los ves tú? ¿Cómo se está informando de este conflicto armado? Bueno, en el sistema de guerras híbridas que se está aplicando en el mundo hoy, ya los periodistas, prácticamente los medios han dejado de ser observadores para ser participantes de esta guerra híbrida. Hace unos minutos María Zaharova, la vocera, estalló ante una pregunta de un corresponsal británico, estalló en una diatriba bastante fuerte, reprochando cómo en los 8 años que han transcurrido desde 2014 en la región del Donbass, están preocupados por las posibles bajas civiles en Ucrania y no reportaron nunca los 14.000 muertos, la inmensa mayoría de ellos civiles, centenares de niños que han sido asesinados prácticamente por este bombardeo cotidiano que ha existido, una guerra que nunca terminó en esa frontera de las 2 repúblicas autoproclamadas. Desgraciadamente, los medios internacionales, como participantes de la guerra híbrida, en mi opinión, están desinformando. Desinformaron todo este tiempo sobre la situación y se ha planteado a Rusia como un Estado. Yo consulto con gente común y corriente y por lo menos aquí donde yo vivo, que es Chile, si tú sales a la calle, el 99% de la gente va a decir que Rusia agredió a Ucrania con el fin de apoderarse del resto de Europa. Y se plantea a Rusia en una situación que es objetivamente imposible. Es decir, es imposible que aunque quisiera hacerlo, Putin pudiera atacar a Alemania, a Gran Bretaña, apoderarse de Europa. Es el mismo plan de la Guerra Fría que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, la famosa cortina de hierro, el afán del comunismo de apropiarse de Europa. En ese momento, tal vez, tenía más posibilidades, después de haber vencido a Alemania, la Unión Soviética, de expandirse como lo hizo, con estas repúblicas llamadas populares socialistas. Pero en este momento lo que hay es que Rusia está rodeado por una OTAN que tiene 30 miembros, es decir, 15 miembros más, 14 miembros más de los que tenía cuando se acabó la Unión Soviética, y la prensa lo que hace es sistemático personalizar además como lo hicieron en Yugoslavia en el año 99, como lo hicieron en Irak con Saddam Hussein, como lo hacen en Siria con Bashar al-Assad, en personalizar el conflicto. Si no es Rusia, si no es Putin, los tanques son de Putin, los aviones son de Putin, todo recae en Putin porque es más fácil demonizar a un
enemigo que a un país entero. En el propio México también hay una campaña de acusaciones contra López Obrador que personalizan en él todas las actuaciones buenas o malas, sobre todo las malas, de un gobierno. Y se hace cada vez que Estados Unidos considera que tiene un adversario al frente. Y es lo que está ocurriendo. Y la prensa ha sido sistemática y coordinada. Si tú ves los titulares de los medios en todo el mundo son iguales. Y nunca cuestionan. Por ejemplo, la inminente invasión. Ahora ocurrió. Pero desde hace todos los años han informado que hay una inminente invasión rusa a Ucrania. Y cuando se hacen las ruedas de prensa, los reporteros no preguntan con la misma, digamos, agresividad, independencia, autonomía que demuestran cuando entrevistan a María Zaharova. No ocurre con Boris Johnson o con Biden que le cuestionen lo que está diciendo, sino que le hacen preguntas prácticamente la mayoría con la respuesta incluida. Y eso es lo que estamos viendo, una degradación del periodismo de una manera brutal. Sí, entonces me llevaría a mi última pregunta, Alejandro. Entonces, ¿cómo definimos a Vladimir Putin? Tú que te has logrado zafar de toda esta maraña pues, de manipulaciones y de intereses y toda esta que vemos con la presencia mediática a nivel mundial, sobre todo en el occidente. ¿Cómo defines a Vladimir Putin? En algún momento se llegó a plantear que por su propia historia personal, que fue miembro de la KGB, tendría una especie de nostalgia por la restitución de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un poco sui generis, porque Rusia es un país ya bastante más capitalista que comunista en ese sentido, socialista. Pero para tener una idea más clara y objetiva sobre todo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo defines a Vladimir Putin? Mira, mi opinión personal es que Putin tiene cierta nostalgia no de la Unión Soviética, sino del Imperio Ruso. Es decir, lo considero un nacionalista ruso que en toda su argumentación, el día lunes prácticamente dejó de hacerse responsable de toda la historia soviética en cuanto a las repúblicas, culpó a Lenin, a Stalin y a Khrushchev de la conformación de estas repúblicas socialistas soviéticas, considerando que siempre ellas fueron parte de Rusia. Entonces, si él quisiera hacer algo, en mi opinión, es reeditar el imperio ruso en que donde la supremacía la tenía Rusia sobre todas las otras nacionalidades. Es, en mi opinión, un nacionalista que tiene elementos de su análisis marxista que valora los logros industriales, científicos, educativos obtenidos durante el periodo soviético, pero que no de ninguna manera quiere instaurar o restituir la Unión Soviética como era, sino que en un sentido de recuperar lo que para él fue siempre Rusia. Ucrania, según lo ha dicho él siempre, fue un invento de Lenin y no y había sido siempre parte de Rusia, que incluso Kiev fue la capital de la Rusia imperial durante varios siglos. Entonces, yo creo que por ahí lo veo, como un nacionalista ruso, capitalista, creo que incluso podría decirse que anticomunista, pero que está enfrentado en este momento al poder de Estados Unidos y la Unión Europea dentro de un contexto de reorganización mundial del capitalismo y no de afanes comunistas o socialistas que le atribuye Joe Biden, que también es parte, creo, de la propaganda. Una nostalgia por el imperio ruso, nostalgia el mismo por un zar, por ser un zar. No lo sé, creo que no está el momento mundial para tener zares, pero Rusia siempre ha tenido un líder autoritario. También China forma parte de la cultura. Entonces hay que mirar estas democracias también con otros ojos. Lo que a nosotros nos gusta, que es el pluripartidismo, la participación, la democracia, ojalá que la participación fuera una democracia participativa, protagónica, en esos países no siempre se ve así culturalmente. Entonces
el hecho de que haya llegado Putin a liderar el país de la manera que lo está haciendo, a darle orgullo nuevamente de ser una potencia, porque fíjate, Rusia es capitalista, pero con un importantísimo papel estatal. Es decir, la economía la dirige el Estado, pero a través de las empresas, muchas de ellas capitalistas, pero no las estratégicas. Entonces tenemos un modo de producción, un modo de planificación económica bastante autoritario, pero que al parecer no es plenamente rechazado por la población rusa, puesto que Putin se somete cada 4 años a elecciones y las gana. Y las gana, yo creo, precisamente porque saliendo de la situación de Yeltsin en los años 90, cuando estos asesores norteamericanos de Harvard fueron a privatizar, a decirle cómo organizar la economía y convirtieron a Rusia en un país mendigo, y a la autoestima rusa colectiva bajó a un nivel de depresión colectiva, como han definido algunos filósofos. Putin sacó al país de esa situación mediante la organización estatal, pero no a favor de un sistema socialista. Y creo que eso juega el papel. Él es un líder, un caudillo, y si tiene estas ambiciones de poder total, es posible que las tenga y es posible que lo acepten. Y Pues sí, eso hay que tomarlo culturalmente y no siempre, porque las guerras, no hay guerras buenas, pero hay guerras inevitables. La violencia nunca es buena, pero vivimos con la violencia 24 horas, incluso dentro de las casas. La violencia es parte de la sociedad. Y también el liderazgo o el autoritarismo son parte de casi todas las culturas. Prácticamente no ha habido cambios en el mundo, cambios radicales sin violencia y sin un caudillo. claro, claro, inclusive hasta en los países que se dicen democráticos y que pretenden dar lecciones, como el caso de Estados Unidos. Pues Fíjate, Alemania, Angela Alemania, Merkel, no es caudillo. pues sí, tantos años, exactamente. Pues sí, pues Alejandro Kirk, periodista independiente, colaborador de Hispan TV y de Telesur, te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado a entender qué es lo que sucede en esta guerra, en este conflicto armado que ocurre entre Ucrania y Rusia. Y pues si no hay problema, te estaríamos molestando para posteriormente en estos días para saber un poco más y alejarnos de esta maquinaria enorme de propaganda y de información a veces abrumadora, porque no te sirven a veces para mucho. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo desde acá del sur del continente. Un abrazo desde el norte, mi querido Alejandro. Gracias. Chao. Chao.